Bueno, siguiendo el tema del libro de Efesios, capítulo 1, vimos, ¿cierto?, Efesios 1, del 1 al 10, la clase anterior o la prédica anterior. Bueno, el día de hoy vamos a ver del 10 hasta el final del primer capítulo de Efesios, capítulo 1. Por lo tanto, dice el verso 10, que fue el último verso que nosotros leímos, dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En ese verso 10, siempre la palabra dispensación tiene que ver con dispersar, con tiempo, con espacio. Por lo tanto, dentro de la Escritura nosotros encontramos dos dispensaciones o dos ejemplos de periodos de tiempo que son importantes. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, en el capítulo 3 vemos el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. Muchos estudiosos han dicho de que estas 7 iglesias han sido las 7 dispensaciones que han habido a través del tiempo. Es decir, que esas 7 iglesias demuestran la vida cristiana, ¿cierto?, desde que se inició, en este caso, el cristianismo. Y la última de esa iglesia vendría siendo la Odisea, que es la iglesia en la cual estamos hoy. Para muchos estudiosos es así. Y la iglesia, la antepenúltima a la de la Odisea, que es la iglesia de Filadelfia, vendría siendo la iglesia en el tiempo de Cristo. Esa iglesia militante, perseguida, que estaba ahí, que eran fieles al Señor. Esa iglesia de Filadelfia es como el prototipo, el modelo. Esa iglesia, ¿cierto?, para poder pasar a la iglesia de la Odisea, la última iglesia, que es el tiempo en que estamos viviendo hoy, usted y yo, en este tiempo. Así que esa es una parte de la dispensación de los tiempos. Y la Biblia Scofield también tiene un comentario con respecto a eso, que lo quiero leer para poder ver, ¿cierto?, cómo ellos miran el tiempo y la dispensación. Dice en resumen: bajo el dominio de Cristo a través de todos los tiempos pasados. 1. El tiempo de opresión y dominio y divina clemencia termina en juicio. Mateo 25, Isaías 11, 3 y 4. Número 2. El tiempo el tiempo de testimonio y divina clemencia termina en juicio. Mateo 25, 31 al 46. El tiempo de duro trabajo termina en descanso y galardón. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Cuarto. El tiempo de sufrimiento termina en gloria. Romanos 8, 17 y 18. Quinto. El tiempo de ceguera espiritual y castigo de Israel termina con la restauración y la conversión. Romanos 11, del 25 al 27. 6. Los tiempos de los gentiles terminan en la destrucción de la imagen y el establecimiento del reino de los cielos. Daniel 2, 34 y 35. 7. Los tiempos de la servidumbre de la creación terminan en la liberación y manifestación de los hijos de Dios. Génesis 3, 17 y Romanos 8, 19 al 21. Por lo tanto, como vemos nosotros acá en este tema de la dispensación de los tiempos, que es una forma como ellos tienen, ¿cierto?, de poder explicar los periodos de la historia de la iglesia. Pero todo eso, como dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en Cristo se cumple el tiempo, en Cristo se cumple todas las profecías, en Cristo se cumple todos los tiempos. Los antiguos profetizaron de Cristo, los profetas, Moisés, Abraham, todos ellos hablaron. Vemos acá, ¿cierto?, a Jonás también, y todo termina y converge en Cristo. Por lo tanto, en Él solamente está el cumplimiento de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra. El verso 11 de Efesios 1:11 dice: en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia,
Claro, porque en Cristo nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Ya? Una cosa es la herencia y la otra es la coherencia. Somos herederos y coherederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí hay un propósito de por medio. Usted y yo no es casualidad de que estemos acá hoy día como hijos del Señor, escudriñando, aprendiendo, madurando, sino que detrás de todo esto hay un plan, hay un propósito divino, que es llevarnos, ¿cierto?, al pleno conocimiento de Él, de Cristo. El verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, usted y yo somos el motivo de la alabanza y de la gloria, y nosotros mismos somos alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. El verso 13 dice, y en Él también vosotros, habiendo oído, es decir, en Cristo somos su alabanza, y también en Él somos palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí esto es importante porque muy poco se habla de esto. El Espíritu Santo es un sello. El Espíritu Santo no es solamente la presencia, no es solamente el que va a estar a tu lado ayudándote, guiándote y enseñándote, el paracleto, ¿cierto?, como dice la Escritura, sino que Él es un sello. Dice, en Él, en el verso 13, también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Y aquí yo quiero detenerme un poco, porque la palabra de verdad no es lo que dijo el obispo, ni el apóstol, ni el profeta, sino lo que dice la Escritura. Esa es la palabra de verdad. La palabra de la verdad es Cristo. Y su palabra dice en el verso 13 que el evangelio de vuestra salvación, este evangelio, estas buenas nuevas, ¿de quién? De Cristo, de salvación, habiendo creído en Él, es decir, para poder tener el sello del Espíritu Santo, primero tú tienes que haber oído la palabra de verdad, no palabra adulterada, ni manipulada, con doctrinas humanas, sino que la palabra de verdad. Segundo, tener salvación, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él como tercer requisito, ¿cierto?, en Jesucristo, fuisteis, no que vas a ser, ya fuiste sellado con Él, Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, lo que se le prometió a los antiguos en el libro de Hechos capítulo 2, hoy es una realidad. Lo que se le prometió, los misterios y todas las cosas a los patriarcas antiguos, hoy es realidad. Todo está en Él, por Él y para Él. Y esa realidad que es Cristo está dentro de nuestra vida, por lo tanto nosotros también somos una realidad en Cristo Jesús. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia, es decir, el Espíritu Santo es la primera herencia. Fuiste sellados con el Espíritu de la promesa que se le prometió a los antiguos. Usted ya lo tiene, para usted es una realidad. Tiene que disfrutar en Cristo esta realidad, que es la garantía, las arras. La arra es una garantía, es decir, es cuando usted da un aval, cuando usted da un pie de algo. Usted quiere comprar un vehículo, usted va, ¿cierto?, y da un pie. Esa es la garantía, la arra. Y usted se lleva el auto y sigue pagando sus cuotas. Es decir, usted disfruta la presencia de Dios, que es una pequeña porción de la bendición completa. Si usted cree que el Espíritu Santo es todo y es pleno, aún queda mucho más. Mucho más. Es decir, hay cosas mucho más grandiosas y más gloriosas en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo solamente es una parte, son las arras, es una porción, es un sello. El verso 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire qué importante. Una vez que ya tenemos, ¿cierto?, la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo de la promesa. Ya tenemos 4 cosas, que son las arras, la garantía, el sello que nosotros tenemos. Es decir, usted y yo somos sellados por el Espíritu de Dios. Y qué bonito y qué extraño también es esto, porque cuando nos juntamos con otros hermanos, con otros pastores,
con otras iglesias, ya sea de Chile, fuera de Chile, en su región, en su comuna, donde quiera, usted se encuentra con hermanos que usted no conoce, pero el Espíritu Santo que está en ellos y que usted también lo tiene, se conectan, se gozan, porque se ve, entre ustedes se ven el sello, se ven las arras. Cuando también hay uno que no tiene el sello y no tiene el Espíritu, también se nota. Entonces algo maravilloso dentro de la intuición del Espíritu, es algo que realmente no se puede explicar con palabras, pero sucede. Ya hay comunión en el Espíritu. Ya, ahora vamos a seguir con el verso que sigue. En el verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Todo esto tiene que estar acompañado siempre de la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto también hay que hacerlo notar, porque Pablo está escribiendo a la iglesia de Efeso, que estaba en una casa, ¿cierto? Y en esa casa como líder estaba Timoteo. Y ellos, Pablo le escribe a ellos que ora por ellos y a la vez también, ¿cierto?, pide a Dios que le dé sabiduría y le dé revelación en el conocimiento de Cristo. Es decir, no es solamente sentir la presencia, sino que aquí hay un tema de conocimiento. Conocimiento significa leer harto. Y muchas veces el pueblo de Dios no lee la Biblia. Se va en puras alabanzas, se va en puros gritos, se va en puras danzas, y no lee la Biblia. No hay alimento, no hay conocimiento de este Dios verdadero. Por eso que muchos en el último tiempo van a ser engañados, aún aquellos que se creen ser sus hijos, porque no conocen esta palabra de verdad. No conocen porque no estudian, porque no escudriñan. Dice la Escritura de que les dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, para que usted pueda conocer la palabra, tiene que haber un alumbramiento en vuestro entendimiento, y eso se hace cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el cristianismo, la iglesia, porque hay diferentes lecturas de la iglesia. Para algunos la iglesia la miran como el templo. Vamos a la iglesia, vamos al lugar físico y ahí nos reunimos, cantamos y nos vamos para la casa y se acaba la iglesia. Y eso no es la iglesia. Entonces tenemos un concepto aún errado de lo que significa la iglesia, el cuerpo de Cristo, por lo que Él dio su vida y su sangre. Y para eso necesitamos nosotros alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, hay una riqueza inescrutable, dice la Escritura, hay una riqueza insondable, una riqueza que usted todavía no ha descubierto. Y eso es porque todavía no estamos ni siquiera, hermano, en la puerta de poder ser hombres, oradores y estudiadores de la Escritura. Dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y qué pena es ver cuando muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia aún hay hermanos ciegos que tienen velos en sus ojos, el velo de la tradición, el velo de las costumbres. No, es que aquí siempre se ha hecho así. Entonces, ese velo sigue estando puesto ahí en los ojos, a veces de los líderes, y no cambian su forma de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2, dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que sea, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que cambiar su entendimiento, cambiar la forma de ver este evangelio. Cristo, hermanos amados, es todo y en todo, no la tradición, no las costumbres. Cuando Cristo vino y se enfrentó a los fariseos y a los escribas, Él se enfrentó a su tradición y a su costumbre, porque Cristo decía: todo lo que ellos digan, háganlo porque está conforme a la Escritura, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican la palabra, son sepulcros blanqueados. Esto significa, hermanos amados, que la palabra de Dios es nuestro guía, nuestro ayo, nuestro maestro, y nos lleva a toda verdad y a toda justicia.
El verso 19 dice: a la cual la supereminente grandeza de su poder. Esa supereminente es una palabra que cuesta inclusive hasta traducirla, es decir, grande, 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 mucho grande, mucha grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y mire cómo termina la carta. Pablo termina, ¿cierto?, revelando uno de los otros misterios, la cual, ¿cierto?, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza. Ese es otro misterio que revela Cristo, que revela Pablo, en las cartas paulinas, que Cristo se lo revela. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y usted y yo somos edificadores del cuerpo y miembros del cuerpo, y Cristo es la cabeza. Debemos entender que la iglesia no es el lugar físico donde usted va. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. La cual, dice el verso 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, esa superinmanente grandeza y poder, que es el Espíritu Santo, que es el poder de su fuerza, que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder actúa poderosamente en usted y en mí. Ese poder está dentro de usted y está dentro de mí, y debemos aprovecharlo, debemos, hermanos, explotar ese poder, esa unción que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos el sello, tenemos la autoridad, tenemos la sabiduría, tenemos la palabra, el evangelio de verdad. Es decir, tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado. Y en este capítulo 1 de Efesios, Pablo exhorta a la iglesia de los Efesios y a Timoteo como su líder para que ellos puedan conocerse mejor todo lo que Dios le ha dado a ellos en Cristo Jesús, todo el poder, la autoridad, los regalos que el Señor les ha dado. Esta carta de este primer capítulo, de Efesios 1, demuestra el amor, demuestra la bondad de Dios y todo lo que Él nos ha dado. Él se desprende de todo. Él no se reserva nada para Él, sino para usted y para mí como iglesia y como cuerpo de Cristo. Así que espero que este estudio del libro de Efesios le pueda servir para alimentar su vida espiritual y pueda cobrar ánimo, levantarse en el nombre del Señor, porque Él lo ha puesto a usted en posiciones, le ha dado posesiones y le ha dado un propósito. Lo ha sellado del Espíritu, que son las arras, la garantía, ¿cierto?, de la vida eterna. Lo ha transportado a lugares celestiales, le ha dado sabiduría, inteligencia y poder. Es decir, Cristo, hermano, en este primer capítulo de Efesios se muestra como generoso con nosotros para que entendamos de que Él nos escogió para un propósito y una meta grande. El propósito que Él tiene con usted y conmigo debemos descubrirlo cada día a través de las Escrituras. Espero que este primer capítulo que ya estamos cerrando pueda ser de gran bendición para su vida. Vamos a seguir después con el capítulo 2, el 3, hasta llegar al capítulo 6. Escudriñando esta maravillosa carta del libro de Efesios. Puede que usted pueda encontrar mucho más para poder extraer, pero como mensaje, como palabra de Dios, es nutritiva y es una guía. Recuerde que las cartas paulinas son una guía, tanto de doctrina, de fe, para el pueblo de Dios el día de hoy. Espero que le haya servido y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.